Hola, soy Rowena. Le dijeron, quédate en el salón, mamá. Volveremos por ti después del check-in. Pero nunca lo hicieron. Abordaron el vuelo a Hawái sin ella, sin una sola mirada atrás. 9 horas. Ni llamada, ni mensaje, solo silencio, como si ella no importara. Como si fuera un equipaje que alguien olvidó reclamar. Y yo. Dejé un trato de $26 millones solo para sentarme a su lado. ¿Pero qué pasó después? Nunca lo vieron venir. Antes de entrar en detalles, dime, ¿a qué hora estás escuchando esto y desde dónde? Déjalo en los comentarios. Esta historia tal vez te recuerde a alguien o quizás sea una advertencia. De cualquier forma, no la olvidarás. Los lunes por la mañana solían seguir un ritmo confiable. La niebla de Seattle se arremolinaba baja sobre la bahía. El murmullo del tráfico temprano vibraba bajo mi apartamento. Y mi capuchino siempre se enfriaba más rápido de lo que podía terminarlo. Acababa de colgar una llamada de alto riesgo con un inversionista de Nueva York sobre una fusión cuando mi teléfono personal se iluminó. Hola, solo para avisar, hoy salimos, todo bien. Un mensaje de Calista. Corto, vago, perfectamente ella. Sin calidez, sin detalles. Solo ese tipo de comunicación a medias que ella había perfeccionado a lo largo de los años. Lo miré pensando, que probablemente significaba que ella y Joran estaban llevando a nuestra madre a su cita con el médico o tal vez algún recado familiar de última hora. No pregunté. Eso ya lo había aprendido. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que en ese preciso momento, mi madre estaba sentada en silencio en una silla de cuero marrón dentro del salón de Seatac con las manos cruzadas ordenadamente. Sobre su regazo, su mirada fija en las puertas corredizas de vidrio como si fueran a abrirse en cualquier segundo. Seguía sonriendo cuando pasó la primera hora. Le dijeron, quédate aquí, mamá. Volveremos por ti después del check-in. Odessa, bendita sea. Les creyó. Por supuesto que sí. Esa era su naturaleza. Confiada, dulce, perdonadora de una manera que no encajaba en esta época. Los había despedido con ese cariño suave y desgastado que solo una mujer que había criado a 3 hijos podía tener. Se abrazó su viejo cardigan alrededor de los hombros, se quedó quieta y esperó y esperó. El salón se fue llenando. La gente pasaba apresurada con maletas de mano. Audífonos y frappuccinos. Los vuelos de la mañana a Los Ángeles y Dallas. Llegaron y se fueron. Ella seguía sentada, con su bolso en el regazo como una tabla de salvación, sin boleto en mano, sin maleta. Solo ella. En algún momento, el personal la notó. Un agente joven de la aerolínea, de rostro fresco, tal vez, de 22 años, se inclinó y preguntó con gentileza, «Señora, ¿está esperando a alguien?» «Sí», dijo ella con una sonrisa que se agrietaba en los bordes. «Mis hijos acaban de hacer el check-in. Volverán enseguida». Lo dijo como una promesa. El agente volvió 1 hora después. La preocupación reemplazaba el protocolo. Odessa dio la misma respuesta, esta vez un poco más baja. Él asintió pero no se alejó. En cambio, habló con otro agente. Revisaron los registros de vuelo. Fue entonces cuando pasó. Él regresó, se sentó a su lado y dijo suavemente, «Señora, sus hijos abordaron un vuelo a Honolulu hace 6 horas». Sus labios se separaron. No salió nada. Su cuerpo no se movió. Solo sus manos. Temblando ligeramente, sus ojos buscaron la entrada como si no le creyera. Entonces el color se fue de su rostro. Y algo dentro de ella se dobló como un libro que se cierra de golpe. Yo aún no sabía nada de esto. Estaba al otro lado de la ciudad, parada al frente de una larga mesa de conferencias de caoba, explicando la protección fiscal a un grupo de capitalistas de riesgo cuando mi teléfono personal volvió a sonar. Número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo en mí. No sé. Simplemente contesté. «Hola, ¿es usted la señora Rowena Morgan?» «Sí, aquí es el servicio al cliente del aeropuerto Seatac. Tenemos a su madre aquí con nosotros. Ha estado en el salón la mayor parte del día. Sola». No respiré por varios segundos. «¿Qué quiere decir sola?», pregunté. Mi voz ya estaba fría. Ella dijo que sus hijos le dijeron que iban a hacer el check-in. Pero nunca regresaron. Revisamos la lista de pasajeros. Abordaron un vuelo a Hawái temprano esta mañana. El aire salió de la habitación. Escuché a alguien en la reunión decir, «Rowena, ¿estás bien?». Pero era ruido de fondo. Agarré mi bolso y dije, «Emergencia». Y se fue sin mirar atrás ni una vez. Crucé el tráfico del centro a toda prisa. Las manos temblando en los semáforos en rojo. Mi madre no era olvidadiza, no estaba delirando. Tenía 72 años, sí, pero su mente estaba aguda, su memoria mejor que la mía la mayoría de los días. Y sin embargo, la dejaron. Simplemente la dejaron. Como si fuera un equipaje que no cumplía con el límite de peso.
Recordé el último Día de Acción de Gracias, Calista había dicho. Riendo, ella olvida tantas cosas últimamente. Me sorprende que recuerde su propio cumpleaños. Joran puso los ojos en blanco. No está tan mal. Pero seamos honestos, nos está retrasando. Y Luther, mi padrastro, que una vez se había ganado la entrada a nuestra casa con botas pulidas y una lengua de plata. Simplemente sorbió su vino y murmuró, está vieja. No lo recordará. Pensaron que no importaba. Pero yo recordaba. Cada pequeña puya, cada rechazo silencioso, cada vez que olvidaban incluirla en las llamadas familiares o reservaban vacaciones sin espacio extra. Esto no fue un accidente. No fue un error. Fue un plan. Ya conocía a mi familia y sabía que no tenían vergüenza. Mientras corría por la I-5 hacia el aeropuerto, me susurraba una y otra vez. Solo llega a ella. Solo llega a ella. Semáforos en rojo, hablándome en voz alta, mantén la calma. Está bien. Solo llega a ella. Pero mi voz se quebró a mitad de esa frase. Cuanto más me acercaba a la terminal, más difícil era respirar. Mis manos apretaban el volante tan fuerte que se me pusieron blancas las articulaciones. Seguía viendo su rostro, dulce, suave, siempre esperando. Recordé sus manos, cálidas y firmes, guiando las mías mientras me enseñaba a hacer trenzas por primera vez en nuestra vieja cocina. Solía decir, tensión en la raíz, cariño. Suave pero firme. Ahora era yo quien se deshacía. No me molesté en buscar un lugar adecuado. Me detuve rápido en el estacionamiento de corto plazo y dejé el motor encendido. No pagué. No miré atrás. Mis tacones golpearon el concreto con fuerza mientras corría hacia la terminal. El sonido de cada paso resonando. La gente se movía a mi alrededor, arrastrando maletas, hablando por sus auriculares, tomando café. Su mundo seguía girando. El mío se redujo a una sola imagen. Ella. Pasé por la puerta y la vi al otro lado del salón. Encogida como algo abandonado, su cardigan se le había deslizado del hombro. Y sus mejillas se veían pálidas, más delgadas de algún modo. Era más pequeña de lo que recordaba, frágil de una manera que me revolvió el estómago. Un vaso de papel estaba a su lado, intacto, como si ni eso confiara. Sus ojos parpadeaban lentamente, desenfocados, y por un momento simplemente miraba al frente como si nada a su alrededor le perteneciera ya. Entonces vi que sus labios se movían. Oh, Rowena, apenas fue un susurro. Me congelé. El pecho me apretó. Ese sonido, incierto, casi infantil, me dejó sin aire. Había visto a mi madre fuerte, testaruda, incluso sarcástica, pero nunca así, nunca tan perdida. Me arrodillé a su lado. Rodillas sobre esa alfombra industrial. Mamá, soy yo. Estoy aquí. Ella tocó mi mejilla como si tuviera que asegurarse de que era real. Sus dedos estaban fríos. Pensé que solo iban a hacer el check-in, abracé sus hombros y sentí lo afilados que eran sus huesos bajo el suéter. Tragué saliva con fuerza. Te mintieron. Te dejaron. Pero yo estoy aquí ahora. Su cabeza se apoyó en mi pecho y por un rato nos quedamos así. Pasó un extraño, se detuvo un momento a mirar y siguió su camino. La ayudé a ponerse de pie, cuidando sus articulaciones y le puse mi blazer sobre los hombros. Seguía temblando. Rodeé su cintura con el brazo, guiándola hacia la salida de la terminal. Entonces me detuve y saqué el teléfono. Escribí rápido, con las manos temblorosas. ¿Dónde están? ¿Saben qué? ¿La dejaron aquí por 9 horas? La respuesta no llegó de inmediato. Llegamos al ascensor. Lo anoté en silencio. Ella se apoyó ligeramente en mi brazo como si no pudiera mantenerse derecha. Mucho tiempo. Cuando llegamos a la acera afuera, mi teléfono vibró. Calista, no hagas un drama. Mamá siempre hace esto. Necesitábamos un descanso. Lo leí una vez. Luego otra vez. Mamá siempre hace esto. Miré la pantalla, las palabras quemándome los ojos como ácido, la crueldad casual. Como si Eudesa fuera un electrodoméstico viejo que seguía fallando. Esto no es mamá, no es ella, ni siquiera es ella realmente. Solo esto. Mordí fuerte mi labio para no gritar frente a mi madre. ¿Estás bien, cariño?, preguntó. Tocando mi brazo, forcé una sonrisa. Vámonos de aquí. Pero por dentro no estaba bien, temblaba. El veley me llamó desde atrás diciendo que había estacionado en el lugar equivocado, pero lo ignoré. La acomodé en el auto, le abroché el cinturón como si tuviera 5 años otra vez. Puse una botella de agua junto a su asiento y le acaricié la mano con suavidad. Fue entonces cuando una voz detrás de mí llamó. Señora, me giré. Uno de los empleados del salón, bajo, con gafas gruesas y un cordón azul, se acercó con cautela. Vi lo que pasó. Solo quería decirle que, si quiere ver las grabaciones de seguridad, podemos mostrarle lo que sucedió esta mañana. Es protocolo, a veces ayuda a documentar las cosas. Hice una pausa. Luego asentí.
Me llevó por un pasillo de personal hasta una sala tranquila con una docena de monitores pequeños. Uno de ellos tenía imágenes con la hora exacta y ahí estaba, claro como el cristal, Calista y Joran saliendo rápidamente por las puertas del salón, ambos riendo, con vasos de café en mano, sin dudar, sin mirar atrás. Nadie parecía perdido ni confundido. Joran incluso tiró su pase de abordar a la basura mientras se dirigían a seguridad. No iban a volver. Nunca. No fue olvido. Fue abandono. Sentí que me subía un nudo en la garganta. Apágalo, dije. Él dudó. Por favor. Hizo clic y la pantalla se volvió negra. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Yo también, murmuré, alejándome. Volví al auto. Mamá tarareaba algo entre dientes. Uno de esos viejos himnos que solía cantar mientras cocinaba. Me sonrió cuando abrí la puerta, como si nada malo hubiera pasado. Como si su fe todavía la sostuviera después de todo esto. Siento que tuviste que salir del trabajo, dijo suavemente. No respondí, solo me agaché a su lado y le abroché el cinturón con cuidado. El clic suave del broche fue como una línea invisible que se trazaba por última vez, al sentarme en el asiento del conductor. La miré de nuevo. De verdad miré. Había envejecido más en esas 9 horas que en los últimos 9 años. Y me golpeó. La habrían dejado ahí sentada hasta que alguien más se hiciera cargo. La habrían dejado desaparecer de sus vidas como si no importara. Mientras arrancaba desde la acera, incorporándome a la autopista, susurré para mí misma, esta vez no en voz alta, sino desde lo más profundo. Donde viven las promesas reales. No tendrán otra oportunidad. Nunca más. Extendí la mano y apreté suavemente la suya. Ella se inclinó hacia mí, apoyando la cabeza contra la ventana. Sabía que vendrías, murmuró. Y conduje, con la mandíbula apretada, el corazón ardiendo. Planeando en silencio. Cargué a mamá dentro de mi apartamento, con un brazo alrededor de sus hombros y el otro agarrando la correa de su bolso. Las luces del pasillo parpadearon un poco, cableado defectuoso que aún no había reparado, y todo se sentía más oscuro de lo habitual. Como si el mundo mismo hubiera perdido algo de color. Se detuvo en la entrada, dudando como si no quisiera ensuciar el piso. Le dije con suavidad, ahora vives aquí, mamá. No tienes que preguntar. Esbozó una leve sonrisa, pero no respondió. La llevé al sofá. Acomodé los cojines y le cubrí las rodillas con una manta. Estaba demasiado silencioso, sin televisión, sin música suave, solo el zumbido del refrigerador y el sonido de 2 personas fingiendo que todo estaba bien. Hice sopa de pollo desde cero. Justo como ella solía hacer. Pero cuando puse el tazón frente a ella, solo lo tocó con la cuchara, sin probar bocado. Me senté frente a ella, intentando no mirar demasiado el cansancio en sus ojos. Quizás se confundieron, dijo de repente, tan suave que apenas escuchó sobre la mesa, no fue así. Mamá. Sus hombros se levantaron y luego cayeron. Quizá, no quisieron dejarme así, no respondí. No podía mentir, pero tampoco quería romperla más de lo que ya estaban. Cambié de tema. ¿Recuerdas cuando enseñabas en la escuela dominical? Tenías esas historias recortadas en fieltro y el palo para cantar. Sus labios se curvaron. Oh, señor. Esos niños eran tan ruidosos. Una vez uno me mordió fuerte. Nos reímos, las dos. No duró. Sus ojos volvieron al tazón, y el silencio volvió a extenderse. Más tarde esa noche, después de que ella se quedó dormida sentada derecha en el sofá, tomé mi laptop y me dirigí a la cocina. No podía quitarme esa sensación de vacío en el estómago. Algo en todo esto no me cuadraba. No solo el abandono, sino la manera en que lo habían planeado, la forma en que se fueron sin siquiera mirar atrás. Tenía amigos en logística de viajes y no me avergonzaba pedir un favor. Un mensaje rápido a un cliente antiguo, ahora gerente regional de Hysan Pacific Airlines. Me consiguió lo que necesitaba en menos de una hora. Cuando llegó el correo, lo abrí con más fuerza de la necesaria. El PDF cargó lentamente, como si supiera que iba a arruinarme la noche. El manifiesto mostraba el embarque final del vuelo 486 a Honolulu. Lista de pasajeros, 16 nombres. Busqué el de ella. No. Odessa. Ni siquiera como cancelación. Ni siquiera en lista de espera. Me quedé sin aliento. Mis manos se aferraron al borde de la encimera, mientras la realidad florecía en mi pecho como un veneno. Nunca tuvieron intención de que ella viajara. Miré la pantalla tanto tiempo que se apagó. El nudo en la garganta quemaba. Todo ese tiempo ella se había estado culpando, diciendo que tal vez se les olvidó, que tal vez estaban estresados. Pero la verdad era peor. Lo planearon. Compraron sus boletos, hicieron sus maletas. Se tomaron selfies en sus vacaciones y nunca pensaron en ella sentada sola en esa terminal. El nudo en el pecho se convirtió en fuego. Agarré mi teléfono. Joran contestó al tercer timbrazo.
Hola, Rowena, ¿qué pasa? No hubo disculpa en su voz ni vergüenza. Solo ese tono arrogante que siempre usaba cuando creía que se salía con la suya. Dejaste a mamá en el aeropuerto. Suspiró como si le hubiera pedido que arreglara una llanta ponchada. No le iba a gustar Hawái, el calor, caminar. Vamos, Rowena. Apenas puede caminar por el centro comercial, sin descansar cada 10 pasos. Así que la dejaste sola en un salón público, sin llamada, sin nota. Sin nada, resopló. Mira, no me hagas sentir culpable. Siempre fuiste la niña de oro, la emocional. Pensamos que eventualmente aparecerías para arreglarlo. Me congelé. Pensaron que yo qué. Es tu favorita. Siempre lo ha sido. Solo hicimos lo más fácil. No es como si le hubiéramos hecho daño. Me quedé con la boca seca. No esperé a que terminara. Colgué. El silencio que siguió fue peor que la llamada. Miré el teléfono como si tal vez pudiera deshacer todo. Como si esto fuera una pesadilla y despertara con mamá riendo en su vieja cocina, sosteniendo un pastel y tarareando Piclene. Pero no desperté. En cambio, volví a la sala. Todavía dormía. Con las manos cruzadas ordenadamente como si rezara. En sus sueños, empecé a doblar la ropa que me había ayudado a clasificar antes. Su bolso se había caído abierto al borde del sofá. Fui a cerrarlo y vi un pequeño sobre marfil escondido junto a su estuche de lentes. Me detuve. Tenía mi nombre. No debería haberlo abierto, pero lo hice. Dentro había una tarjeta sencilla, azul suave con una hortensia pintada. Su letra, aún ordenada a pesar del temblor reciente en sus dedos, decía: gracias por siempre escuchar. Entendiste mi bondad. Incluso cuando otros la veían como debilidad. Espero que algún día podamos estar todos juntos otra vez. Te amo. Siempre, mamá. La estampilla nunca fue sellada. Fechada hace 3 días. 3 días antes de que la abandonaran. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no las dejé caer. Doblé la tarjeta y la sostuve cerca por un momento, luego la volví a poner donde la encontré. No necesitaba que supiera que la había leído. La había escrito con esperanza, deseando. Creyendo en personas que ya habían tomado su decisión. Me senté a su lado en silencio, la observé dormir, y cuando llegó la medianoche y el mundo afuera estaba silencioso y oscuro, me acosté en mi propia cama. Mirando al techo. Esto no era sobre unas vacaciones. Era una declaración. Habían trazado una línea y la dejaron del lado equivocado. Pero yo ya estaba cansada de estar en la línea divisoria. Cansada de intentar hacer las paces en una guerra que ellos comenzaron. No más excusas. No más fingir que todavía éramos una familia. Susurré en la oscuridad. La dejaron. Pero yo no lo haré. Y el peso de esa promesa se asentó profundamente en mis huesos. No dormí esa noche. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté, pero cada vez que cerraba los ojos, la veía a ella. Mamá sentada ahí en mi sofá, encogida, como si el mundo la hubiera aplastado a la mitad de su tamaño. Esa carta en su bolso sonaba en bucle en mi cabeza. Al amanecer. Dejé de fingir. Me levanté de la cama, caminé de puntillas a la cocina, y puse el café. El suave burbujeo de la cafetera era el único sonido en el silencio. Afuera. El cielo empezaba a tomar ese gris azulado pálido de la mañana. Me abracé mientras esperaba que terminara el café, viendo cómo el vapor se elevaba, en espirales. Mamá seguía dormida, encorvada en el sofá, bajo la misma manta que se negaba a soltar. Su respiración era constante, pero su rostro parecía hueco. Como si lo que la mantenía unida se hubiera empacado en silencio y se lo hubieran llevado. Llevé mi taza a la mesa de la cocina, abrí mi laptop y entré a un sitio de bienes raíces. Lo había estado pensando por un tiempo. Tal vez era momento. No solo ayuda temporal, no solo parches. Si mamá iba a quedarse conmigo para siempre, merecía algo más que un sofá y una manta. Merecía dignidad. Apareció un pequeño condominio de 2 habitaciones en Westview. Lo suficientemente cerca del hospital, un barrio tranquilo, escaleras bajas, lo marqué como favorito. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. Fue un golpe firme y seguro. 3 golpes. No ese toque dudoso que esperas de un vecino repartidor. Esto era oficial. Me levanté despacio. El aire se tensó en mi pecho, algo instintivo que se cerraba fuerte. Al abrir la puerta, una mujer de unos 50 y tantos años estaba frente a mí. Blazer gris, pantalones negros, portapapeles en mano. Sonrió, pero no fue cálido. Buenos días. Soy Lorraine Denton del Servicio de Protección de Adultos, dijo, mostrando una placa antes de guardarla rápido. Recibimos un reporte de preocupación. Por su madre. ¿Puedo pasar? Me quedé paralizada. Abrí la boca. Pero no salió palabra. Ella inclinó la cabeza un poco. No tomará mucho tiempo. Lo prometo. Me hice a un lado.
Entró con la confianza de quien está acostumbrada a la atención. Sus ojos recorrieron rápido el apartamento, fotos en la pared, la pila de ropa doblada, el cardigan de mamá colgado del brazo del sofá. ¿Dónde está Udesa ahora?, preguntó. ¿Durmiendo?, logré decir. Lorraine notó algo sin levantar la vista. El reporte que recibimos alegaba que pudo haber sido retirada del aeropuerto contra su voluntad, y que actualmente está retenida aquí, alejada de otros familiares. Parpadeé. Disculpe. Mantuvo la voz calmada. El lenguaje usado fue aislamiento y posible coerción emocional. También mencionaba preocupaciones sobre manipulación financiera. Sentí que el aire me faltaba. Mis dedos se aferraron al costado de la silla de la cocina para no caer. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? No respondió, pero no hizo falta. Por supuesto, fue Calista. Debí haberlo visto venir. Lorraine levantó la mirada. ¿Estaría bien si hablo con su madre, si ella está en condiciones? Asentí despacio. Dame un minuto. Crucé la habitación hasta el sofá. Me arrodillé junto a mamá y le toqué el hombro con suavidad. Parpadeó despierta, somnolienta, luego alerta en cuanto vio mi rostro. ¿Qué pasa? Hay alguien aquí para hablar contigo, mamá. Una trabajadora social. Solo quiere hacerte algunas preguntas. Sus ojos se abrieron, un destello de pánico apareció detrás. ¿Me van a llevar a algún lugar? Negué con la cabeza. No. ¿Estás segura? Solo habla con ella. Cuéntale lo que pasó. La ayudé a sentarse. Lorraine acercó una silla, manteniendo una distancia respetuosa. Hola, Odessa, empezó. Solo quiero asegurarme de que estés bien. ¿Puedes contarme un poco cómo llegaste aquí? La voz de mamá fue baja. Estaba en el aeropuerto. Dijeron que tenía un boleto a Hawái. Esperé. Pero nunca regresaron. Me quedé sentada horas. Mi teléfono estaba sin carga. Pensé que quizá algo salió mal, pero entonces Rowena vino por mí. Lorraine asintió. ¿Y antes de eso, esperabas con ganas el viaje? Mamá dudó. Sí, al menos eso creía, pero nadie me dijo mucho. Solo me dijeron que estuviera lista. ¿Te sentiste insegura? ¿Presionada de alguna manera? Mamá me miró, luego, a Lorraine. No, no por Rowena. Ella es la única que ha cuidado de mí. Lorraine tomó notas, luego se dirigió a mí. ¿A qué te dedicas, señora Lenley? Soy editora médica freelance. Trabajo desde casa. ¿Y quién más vive aquí? Solo yo. Hasta que llegó mamá. ¿Te encargas de sus finanzas? Busqué en mi laptop. Abrí una carpeta llamada Mamá y revisé los archivos. Estos son los correos de mi hermana. El historial de mensajes. Aquí tienes una captura de pantalla del manifiesto de vuelo. Nunca se reservó un asiento a su nombre. Lo confirmé con Hysan Pacific. También tengo registros de buzón de voz y marcas de tiempo del sistema de cámaras del aeropuerto. Puedo conseguir más si lo necesitan. Lorraine se tomó su tiempo para revisar todo. Sus dedos se detuvieron sobre el manifiesto de vuelo. Esto contradice todo lo que me dijeron. Murmuró. No dije nada. Se quedó en silencio un momento, golpeando el bolígrafo contra su barbilla. Luego se levantó. Bueno, no veo indicios de abuso o coerción aquí. Más bien todo lo contrario. Agradezco su cooperación. Se dirigió a la puerta. Luego se detuvo y se giró. Entre tú y yo, dijo en voz baja. Familias como la tuya, esto no es raro. Cuando los padres envejecen y se vuelven un inconveniente, algunos prefieren pasar la responsabilidad a los que aún tienen conciencia. No eres la primera persona que conozco que ha tenido que limpiar el desastre de otro. Tragué saliva con fuerza. Me entregó su tarjeta. Si algo escala, llámame directamente. No esperes. Le agradecí y cerré la puerta después de que se fue, en cuanto escuché el clic del pestillo. Me apoyé en la puerta, sintiendo que me habían abierto por dentro. No habían terminado. Esto no era solo abandono. Era una trampa. Esa noche preparé una cena caliente, algo sencillo. Y vi una película vieja con mamá en el sofá. Ninguna de las dos habló mucho. Su mano descansaba sobre la mía y no me moví. Cerca de las 9, mi teléfono vibró. No reconocí el número al principio, pero cuando contesté, la voz se deslizó por el auricular como jarabe. Entonces, ¿qué tal nuestra pequeña invitada?, preguntó Calista dulcemente. No respondí. Ella siguió hablando como si fuera una broma entre hermanas. Terminé la llamada y bloqueé el número. Estaba en el fregadero, lavando los platos de la cena cuando la voz de mamá rompió el silencio. ¿Sigues yendo a la iglesia los domingos?, preguntó, sin levantar la vista de la naranja que pelaba. Me detuve un instante. A veces. Dije con cuidado. No últimamente, asintió. Quiero ir mañana. Me volví completamente para mirarla. ¿Estás segura? Sus manos se detuvieron. Rowena, no quiero esconderme. Quiero sentarme en ese santuario otra vez. Quiero que la gente me vea. Que vean quién estuvo a mi lado. Eso fue todo lo que dijo.
Pero la mirada en sus ojos dijo mucho más. Así que a la mañana siguiente, poco después de las 9, la ayudé a ponerse un cardigan suave, le cepillé el cabello y nos dirigimos a la vieja iglesia blanca en Maple Ridge, en la que crecí, donde todos conocían a todos y donde las noticias viajaban más rápido que la bandeja de la ofrenda. En cuanto entramos, la atmósfera cambió. Algunos giraron la cabeza cortésmente. Otros susurraron. Una mujer sonrió demasiado y se apartó, antes de que pudiéramos sentarnos cerca de ella. Pero ya esperaba eso. Lo que no esperaba era lo tranquila que mamá caminó por el pasillo, la mano ligera sobre mi brazo, la barbilla un poco levantada. Elegimos un asiento en la última fila, tranquilo, apartado. Pero su presencia aún latía en el aire. El pastor, reverendo Oltan, subió al púlpito justo a las 10. Su voz, como siempre, firme, cálida, como franela gastada. El mensaje de esta mañana, comenzó, trata sobre el honor. No solo de los hijos a los padres, sino también de los padres a sus hijos. El ciclo de la dignidad. Mamá se movió junto a mí. Sentí que su respiración se cortó una vez y puse mi mano suavemente sobre la suya. Continuó hablando de cuidado mutuo, respeto dado y recibido. De cómo el amor no puede florecer donde habita la vergüenza. Vi a mamá parpadear fuerte varias veces. Fue a mitad del sermón cuando escuché el chirrido de la puerta lateral. Me giré ligeramente y allí estaban. Calista, con una blusa azul polvo, fingiendo inocencia como si fuera un arte, y Joran, rígido y en silencio detrás de ella. Entraron como si no hubieran dejado un rastro de destrucción detrás, como si pertenecieran. Calista jadeó al vernos. Mamá, dijo en voz alta. Lo suficientemente fuerte para que se giraran cabezas. ¿Estás aquí? Empezó a caminar por el pasillo. La imagen perfecta de sorpresa fingida. Dios mío, hemos estado tratando de comunicarnos contigo. Joran siguió. Su rostro tallado en algo más frío que la piedra. Estábamos muy preocupados. No dije nada, solo los dejé actuar. El pastor hizo una pausa, su mirada fugaz hacia la interrupción. Pero mantuvo su lugar. Calista se inclinó hacia mamá. Deberías habernos dicho dónde te estabas quedando. Nosotros, pero mamá se levantó lentamente con un peso que no venía de la debilidad, sino de años de silencio acumulados y convertidos en fortaleza. Se puso erguida. Ajustó su suéter y se volvió hacia el frente. Necesito decir algo, dijo con la voz temblorosa. El reverendo Oltan asintió levemente y se apartó del púlpito. El santuario contuvo el aliento. La voz de Audesa fue suave al principio. No me buscaban. No miró a Calista ni a Joran. Miró hacia el altar, hacia la cruz, hacia la multitud. Me dejaron sentada en un aeropuerto sola por 9 horas. Su voz ganó firmeza. No había boleto, no había vuelo. Solo silencio. Un suspiro recorrió los bancos. Alguien dejó caer un boletín. Una tos fue rápidamente sofocada. Esperé y esperé, pero nadie vino. Ni mi hija, ni mi yerno. Solo silencio. Sus ojos se dirigieron hacia la primera fila. Sin embargo, mi otra hija sí vino. Rowena llegó. No dudó. No preguntó quién debía ir primero. Simplemente apareció. Ahora se giró completamente, enfrentando la sala. Su voz no vaciló. Durante años me han hecho sentir como un pensamiento tardío, como una carga. Pero esa mañana me di cuenta de quién realmente me ve y quién no. Hizo una pausa, su respiración se cortó de nuevo, luego siguió con calma. No me avergüenzo de dónde he estado. Estoy orgullosa de finalmente haber visto con claridad y estoy orgullosa de mi hija. Rowena. Siguió un silencio, luego un aplauso, después otro, hasta convertirse en una ola entera de manos. El aplauso creciendo como un trueno a través de la luz de los vitrales. Incluso el reverendo Oltan bajó la cabeza. El rostro de Calista palideció. La mandíbula de Joran se tensó. Se quedaron congelados un momento. Luego se dieron la vuelta y se fueron tan silenciosamente como habían llegado. Afuera, salía el sol brillante con mamá a mi lado. Calista ya esperaba en la acera. Avanzó furiosa hacia nosotras. ¿Qué le dijiste? Me siseó, con voz baja pero venenosa. No me inmuté. Nada. No juegues. Rowena. La enfrenté con la mirada. Ella te vio claramente por primera vez. Joran dio un paso adelante, con el rostro enrojecido. La envenenaste contra su propia familia. No, dije con calma. Eso lo hicieron ustedes. No respondieron. Solo se dieron la vuelta y se alejaron. Con el sonido seco de sus zapatos golpeando el concreto, como si huyeran de la verdad misma. En casa. El silencio se sintió más liviano. Mamá estaba sentada en la mesa de la cocina cortando duraznos. Tarareaba una melodía que reconocí de hace años, cuando solía tararear mientras doblaba la ropa. Removía la sopa. Había pasado tanto tiempo.
Creo que podré dormir esta noche, dijo, deslizando un tazón hacia mí. Sonreí. Me alegra. Por primera vez en semanas. No sentí que el pecho se me aplastara bajo el peso de todo lo que no se había dicho. Esa noche vimos el atardecer por la ventana abierta. Tranquilas, en paz, hasta que sonó el teléfono, un número desconocido. Dudé, luego contesté. Una voz suave y profesional me saludó. Señorita Lenly, le habla Martin Krauss, abogado de la herencia de la familia Lenly. Ha habido desarrollos recientes respecto al fideicomiso de su padre. No dije palabra. Continuó. Creo que es urgente que hablemos, preferiblemente antes que otros. La voz del abogado todavía resonaba en mi cabeza, mucho después de que la línea se cortó. Estaba en la cocina, con el teléfono sobre la encimera, Odessa tarareando una melodía baja mientras secaba los últimos platos del desayuno. ¿Quién era ese, cariño?, preguntó, sin voltear. Dudé. Un abogado dijo que ha estado tratando de comunicarse contigo por más de un mes. Su detuvo, con la toalla apretada en las manos. ¿Para qué? Es por papá, dije, por su herencia. Parpadeó, su rostro inexpresivo. Eso fue hace casi 3 años. Lo sé, dije suavemente. Dijo que algo no encaja. Odessa no volvió a hablar esa mañana. Solo asintió y volvió a limpiar la encimera, esta vez más despacio, como si el peso de su respiración fuera más pesado de lo que aparentaba. Al día siguiente, condujimos a la oficina del abogado en el centro. Piso 10. El viaje en ascensor fue largo y silencioso, salvo por el zumbido del edificio y el ocasional ding al pasar cada piso. Odessa miraba al frente, con las manos cruzadas ordenadamente en su regazo. No estaba tensa, solo distante, como si sus pensamientos flotaran unos años atrás. Al abrirse las puertas, un hombre con chaleco azul marino nos recibió en la entrada. Señorita Lenly y señora Lurin. Su apretón de manos fue firme y ensayado. Soy Dennis Cole. Gracias por venir. Nos condujo a una sala privada. Las paredes estaban adornadas con certificados enmarcados y fotografías, parejas sonrientes dándose la mano, cortes de cinta. La habitual credibilidad de fachada. Una mesa de roble pulido se encontraba en el centro con 2 vasos de agua, ya servidos. Iré directo al grano, dijo, sentándose frente a nosotras. El señor Horus Lurin falleció hace 3 años. Su testamento original, presentado en 2015, nombraba a Odessa como única beneficiaria. Sin embargo, el año pasado, se presentó un testamento revisado por su hija y su yerno, Calista y Joran Lenly. Los ojos de Odessa se entrecerraron ligeramente. ¿Presentado dónde? En el tribunal de sucesiones, respondió con suavidad, en procedimientos privados. Sacó una carpeta y deslizó una copia del documento. Su nombre no aparecía. En su lugar, decía, todas las propiedades, cuentas y activos pasarán a Calista Lenly y Joran Lenly en partes iguales. La mano de Odessa se acercó lentamente al papel. Sus dedos rozaron el texto y luego se retiraron. Eso no es letra de Horus, dijo en un susurro apenas audible. Dennis asintió. No eres la primera que lo dice. La firma fue atestiguada por sus hijos, ambos. El silencio llenó la habitación como una niebla fría. Miré el papel y luego a Dennis. ¿Está diciendo que la eliminaron después de todo? Odessa no se movió. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero no salió. Sonido de estuve casada con él 39 años, dijo al fin, voz suave y firme, me prometió que estaría segura. Alcancé la mano de ella y la cubrí con la mía. Dennis se inclinó hacia adelante, hablando con calma. Podemos impugnarlo. Hay un camino, pero no será rápido y necesitaremos pruebas sólidas. Análisis de escritura, historial de documentos, rastros digitales, y ellos contraatacarán. Odessa retiró la mano, cruzándola en su regazo. No, dijo en voz baja, que se queden con el dinero. Me volví hacia ella, sorprendida. Mamá, quiero que pierdan otra cosa, dijo, con la mirada fija en el abogado. Quiero que pierdan la cara, la reputación, la ilusión. El camino a casa se sintió más largo de lo que debería. La ciudad pasó borrosa en tonos grises apagados y luces de freno. Odessa no habló, pero pude notar que algo en ella había cambiado. No era el tipo de silencio roto que vi en el aeropuerto. Este tenía bordes, afilados y definidos. En casa, se movía como una mujer que dejó de esperar que el suelo bajo sus pies fuera estable. Me ofrecí a hacerte, pero ella lo rechazó. Con la mano. No quiero venganza, dijo, acomodándose en su lugar habitual en la mesa del comedor. Quiero dignidad. Me miró entonces con ojos claros. ¿Entiendes la diferencia? Asentí. Pero en el fondo no estaba segura de entenderla. Todavía no. Esa noche, mucho después de que ella se fue a la cama, saqué mi laptop. No podía dormir de todas formas. Mis dedos se movían antes de que mi cerebro los alcanzara. Memoria muscular guiándome a través de archivos cifrados y canales ocultos.
No había usado estos contactos en años. Gente de mis primeros días. De consultoría, personas que me debían favores, correos, metadatos, PDFs con marcas de tiempo, historiales de versiones, huellas digitales, no mienten. Revisé antiguas copias de seguridad de documentos escaneados de papá. Una pequeña discrepancia en la firma de 2015, otra en 2018, pero en 2022. Nada coincidía. El documento presentado por Calista fue creado en su laptop del trabajo. Pude identificarlo por el ID de usuario incrustado. Descuidado. Ni siquiera intentó cubrir sus rastros. Marqué el archivo, lo exporté. Lo cifré de nuevo. El trabajo no se sentía pesado. Se sentía como respirar. Eran casi las 3 de la madrugada cuando salí de mi cuarto para estirarme. La luz de la cocina seguía encendida. En la mesa, justo en el centro, había un pequeño sobre blanco con mi nombre escrito al frente en cursiva, cuidadosa y familiar. Lo abrí despacio. Dentro, envuelto en papel de seda, estaba el antiguo colgante de mamá. De oro, ligeramente opacado por el tiempo. Pero aún hermoso. Lo recordaba bien. Solía llevarlo todos los días cuando yo era niña, siempre escondido, justo debajo de su blusa, junto a él. Una pequeña nota escrita a mano. Me devolviste mi voz. Ahora usa la tuya. Me senté en la mesa y miré esa nota por mucho tiempo. Pensé que finalmente tendríamos paz, pero entonces llamó el abogado de la herencia, y así lo hice el día de la cena de reconciliación familiar. La invitación llegó 2 días después del sobre. Asunto, cena familiar. Sanemos. Calista incluso agregó un emoji sonriente como si enviara un mensaje a una vieja amiga de la universidad, y no a la hermana que silenciosamente había borrado de la vida de nuestra madre. Mostré el correo a mamá mientras estábamos en el porche trasero. La luz del sol bañando el borde de la mesa. Odessa entrecerró los ojos, mirando la pantalla, y luego se encogió de hombros como si acabara de ver el pronóstico del tiempo. Bueno, dijo, tocando su taza de té, si quieren fingir, démosles un espectáculo. Sonreí, no de diversión, sino de comprensión silenciosa, de esa que compartes con alguien que ha soportado la misma tormenta el tiempo suficiente para reconocer cuando las nubes son artificiales. Saqué la carpeta de debajo de mi silla y la puse en mi bolso. No gritaré, le dije. Solo los dejaré hablar por sí mismos. El restaurante era uno de esos lugares a los que Calista siempre se sentía atraída. Techos altos, filetes caros. Servilletas de lino dobladas como origami. El anfitrión nos guió entre mesas brillantes y estantes de vino hacia una sala privada al fondo. Estaba tenuemente iluminada, con una mesa de roble pulido y vista a la fuente del patio, lo suficientemente elegante para fingir sinceridad, lo bastante privada para ocultar un colapso. Calista ya estaba allí, con pendientes de perlas y un vestido. La banda demasiado alegre para sus ojos. Joran estaba a su lado, cambiando de peso como un hombre esperando un veredicto. Ofrecieron abrazos, incómodos, tibios, que apenas rozaban los hombros. Mamá los aceptó con la compostura de quien estrecha manos con fantasmas. La cena comenzó con un brindis. Calista levantó su copa. Por la familia, que siempre encontremos el camino de regreso. Encontré su mirada y levanté la mía con suavidad. Por la verdad, que nunca permanezca enterrada. Joran soltó una risa corta, confundido. Tal vez nervioso. Calista parpadeó como si no me hubiera oído bien. Puse la copa sobre la mesa, y saqué del bolso 3 sobres manila. Los coloqué uno a uno ordenadamente sobre la mesa. Sin palabras, solo un golpe, golpe, golpe. Joran se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Qué es eso? Antes de comer dije, mirando alrededor de la mesa, un poco de claridad. La boca de Calista se movió inquieta. Rowena. ¿Esto es en serio? La ignoré y me dirigí a nuestro primo David, uno de los pocos familiares con título de abogado y conciencia. Deslicé el primer sobre hacia él. Impresiones de correos, transferencias bancarias, reservaciones de vuelo, reportes de APS y el testamento. Encontrarás el análisis de la letra en la página 4. David abrió el sobre despacio, con los ojos escaneando las primeras páginas. Su expresión no cambió mucho, pero vi cómo sus hombros se tensaban. La voz de Calista subió. Esto es acoso. La miré con calma. Hiciste invisible a mamá, dije, solo estoy encendiendo la luz. Ella miró a Joran. ¿Vas a dejar que haga esto? Joran abrió la boca, pero cualquier defensa que hubiera planeado se desmoronó en el silencio. Odessa no había hablado aún. Solo los observaba, con las manos cruzadas y la mirada firme. Luego se levantó lentamente. Me dejaron en el aeropuerto, dijo, voz clara, sin temblor. Me dejaron como si ya estuviera muerta. Y ahora quieren paz. Nadie respondió. Los tenedores quedaron intactos sobre las servilletas, las copas de vino apenas inclinadas. Calista intentó levantarse, su silla raspando el suelo.
David bloqueó su camino con una mano. Con calma. Cometiste fraude testamentario, dijo en voz baja. Te recomiendo que te sientes. Joran murmuró algo, pero nadie entendió las palabras. El rostro de Calista se apagó, no por vergüenza, sino por cálculo. Como una jugadora de ajedrez que se da cuenta demasiado tarde de que el tablero estaba amañado antes de mover pieza. Odessa se volvió hacia mí y asintió. No necesitaba decir nada más. Me levanté con ella, tomando su abrigo del respaldo de la silla. Sin vanagloria, sin escándalo, solo poniendo fin. Al pasar por las puertas de vidrio, el aire nocturno nos envolvió, fresco. Liberador. No los destruiste tú, dijo mamá, su voz más suave. Ahora dejaste que se destruyeran solos, exhalé. El peso en mi pecho no desapareció, pero se aflojó como cordones desatados después de tantos años tirando fuerte. Miré al cielo. Las estrellas asomándose entre las luces de la ciudad. Se sentía como un cierre, pero no había terminado. Todavía no, porque lo último que papá dejó fue una grabación. El sol aún no se había puesto del todo cuando llegamos al estacionamiento de la oficina del abogado. Odessa estaba a mi lado, en silencio, con la mirada fija en el parabrisas como si allí estuviera la respuesta a una pregunta que aún no se había formulado, en voz alta. El viento movía el dobladillo de su abrigo mientras salíamos del auto. El aire tardío de primavera, con esa extraña mezcla de nervios frescos y polvo cálido. Sostuve la puerta para ella. No habló mientras caminábamos por el pasillo silencioso. Solo asintió levemente a la recepcionista que nos condujo a la oficina trasera. Dennis Cole aún no había llegado. Fue su asistente quien llamó. Su buzón de voz llegó justo después de que regresamos de esa cena. Señora Lurin. Habla Amy de Cole Wilkes. Estábamos limpiando archivos y encontramos algo. Es un archivo digital de voz del señor Horus Lurin. Creemos que usted y su madre deberían venir. La palabra encontrado se quedó conmigo. Encontrado, como si hubiera estado olvidado, como si el último intento de mi padre por arreglar las cosas hubiera estado sentado en alguna parte oscura, esperando que alguien tuviera suficiente interés para desempolvarlo. Ahora, sentadas en las sillas de cuero frente al escritorio de Dennis, Odessa tomó mi mano. Sus dedos se sentían fríos contra los míos. Dennis entró unos minutos después, sosteniendo una pequeña memoria USB entre los dedos. Yo tampoco sabía que existían, dijo, al parecer. Foro se la dio a uno de los asistentes junior aquí cuando pensaba que viajaría para esa cirugía. En Houston, tragué saliva con fuerza, así que hizo esto, sabiendo que algo podría salir mal. Dennis asintió solemnemente, la tituló en caso de que no pueda volver. Dio la vuelta al escritorio, deslizó la memoria en su laptop y presionó reproducir. Los parlantes chisporrotearon un segundo. Luego, una voz que no había escuchado en más de un año llenó la habitación. Si están escuchando esto, significa que algo salió mal, o no lo logré o pasó algo que no pude controlar. Los labios de Odessa se separaron ligeramente, sus ojos fijos en la pantalla. Aunque no había nada que ver. Le pedí a Dennis que mantuviera esta grabación en privado, a menos que las cosas se pusieran complicadas. Y si es así, entonces saben lo que temía. Hizo una pausa en la cinta, exhalando audible. Hice algunos cambios recientemente. Calista y Joran vinieron a mí. Dijeron que necesitaban parte del fideicomiso para asegurar un préstamo comercial. Fueron persuasivos. Calista dijo que Odessa nunca entendería las inversiones modernas. Pensé que sería temporal. Pensé que lo arreglaría después. La presión de Odessa sobre mi mano se apretó. Pude sentir su respiración hacerse más corta, superficial, pero si estás escuchando esto, supongo que no lo arreglé. Lo lamento. Hubo silencio por algunos segundos. Luego su voz volvió. Ahora más baja. Rowena, sé que no siempre estuvimos de acuerdo, pero te observé. Nunca te rendiste cuando importaba. Te pido ahora. Protege a tu madre. ¿Y si no hice suficiente antes? Que esto sea algo. El audio terminó con un clic suave. Odessa permaneció quieta un largo momento. Luego, como si algo se liberara dentro de ella, se alejó del escritorio y soltó un suspiro tembloroso. Sus hombros temblaron. Lágrimas rodaron silenciosamente por su rostro. Alcancé y tomé un pañuelo del escritorio de Dennis. Se lo entregué. Pero no solté su mano. El Sabian susurró, sabía que se estaban aprovechando de él. Intentó detenerlo. Y nos dejó a nosotras terminar lo que él no pudo, dije suavemente. Dennis se inclinó hacia adelante. Esa grabación cambia todo. Es admisible. Podemos impugnar los cambios hechos al fideicomiso. Podemos ir contra Calista y Joran si quieren. Odessa no habló por un momento, luego se enderezó, se limpió el rostro con el dorso de la mano. No quiero su dinero, dijo con la voz firme ahora, pero quiero la verdad en el registro. Quiero que esto quede en papel, en documentos judiciales, en hechos. Miré a Dennis y asentí.
Presentaremos la demanda no por la herencia, sino para hacer las cosas bien. Él sonrió. No sin cierta amabilidad. Eso les dolerá más que cualquier cheque. Salimos de la oficina justo después de las 8. El cielo ya estaba oscuro, pero no pesado. Esa clase de noche en la que el dolor no te asfixia, simplemente se sienta a tu lado como un viejo amigo que finalmente dijo lo que debía decir. En casa. Odessa fue directo a su habitación. La seguí unos minutos después y abrí la caja de madera que guardaba en la estantería del pasillo. Dentro encontré una vieja foto de su boda, tomada en el jardín de un juzgado en una tarde ventosa de noviembre. Se veían tan jóvenes, tan llenos de esperanza. La llevé a la cocina y la coloqué sobre la encimera. Luego encendí una pequeña vela blanca junto a ella. La llama parpadeaba suavemente, proyectando sombras sobre sus sonrisas. Un momento después, Odessa entró, sostenía algo en la palma de la mano. Era el colgante, el que él le dio en su 20º aniversario, un sencillo relicario de plata que ella no había usado en meses. Lo puso junto a la foto. Él habló, dijo en voz baja, sin apartar la mirada de la vela, y ahora. Yo también puedo hacerlo. Permanecimos en silencio, no llorando, sino recordando. No esperaba al equipo de noticias frente a nuestra puerta a la mañana siguiente. Al principio pensé que tal vez alguien se había perdido en nuestra calle tranquila, pero entonces vi a la mujer, probablemente de unos 30 años, vestida con un blazer claro, parada en el porche como si ya conociera el peso de lo que iba a preguntar. Señora Luring, dijo cuando abrí la puerta a medias. Soy Jenna Reyes, del Canal 8. Vimos su reciente demanda legal. ¿Usted o su madre estarían dispuestas a hablar en cámara? La miré desconcertada por un momento, sin entender cómo nos habían encontrado. Registros públicos, claro. Esa grabación había entrado en el expediente con la petición y aparentemente no tardaron en notarla. Detrás de ella, un equipo de cámara de 2 personas ajustaba su equipo. Jenna sostenía un micrófono pequeño, pero sus ojos no eran agresivos. Eran curiosos, quizá incluso amables. Antes de que pudiera responder, escuché los pasos de Odessa detrás de mí. Si quieren escuchar, dijo en voz baja, quizá. Es hora de que se los contemos. Me giré, solo si es en nuestros términos. Ella sintió levemente. Entonces sentémonos. Van a necesitar café. No nos arreglamos ni cambiamos de ropa. Odessa llevaba su cardigan gris suave y pantuflas. Yo y mi vieja camiseta de trabajo. Pero despejamos un espacio pequeño en el comedor y Jenna prometió no editar nuestras palabras para hacerlas sensacionalistas. La cámara empezó a grabar. Odessa se sentó más erguida. Me llamo Odessa. Luring comenzó con voz firme. Y el invierno pasado, mis hijos me dejaron sola en un aeropuerto. Se llevaron el auto. Sabían que no podía caminar mucho. Me dijeron que esperara, pero nunca regresaron. Sentí un nudo subir por mi garganta, pero ella no lloraba. Ni siquiera temblaba. Esperé 3 horas y continuó, entonces llamé a mi hija. Ruina. Ella condujo toda la noche para buscarme. No quiero lástima. Quiero que la gente deje de olvidar a quienes los criaron. Los ojos de Jenna se suavizaron. Intervine, agregando solo lo importante. Había un fideicomiso. Fue manipulado después de la muerte de mi padre. Pero esto no es por dinero. Es por la verdad. Nos agradecieron. Después, empacaron su equipo con respeto y dijeron que el segmento saldría a las 7. No esperaba mucho. Las historias locales suelen quedar enterradas entre reportes de tráfico y alertas del clima. Pero cuando el sol se ocultó tras las colinas, nuestros teléfonos no paraban de vibrar. Mi bandeja de entrada, las redes sociales. De Odessa, incluso el teléfono fijo. La historia había tocado una fibra. Esto me rompió el corazón. Fallamos a nuestros mayores. Vi a mi madre en sus ojos. Dejaron a mi abuela en una gasolinera una vez. Nunca se los perdoné. Algunos ofrecieron oraciones. Otros, recursos. Una enfermera jubilada de Kansas escribió que lo había visto demasiadas veces en silencio. Un joven de Illinois preguntó cómo podía ayudar. El clip se volvió viral en 24 horas. Pero con la luz llegó la sombra. Al día siguiente, recibí una llamada de Dennis, el abogado. ¿Quieren llegar a un acuerdo?, dijo. Ni siquiera tuve que preguntar quién. En voz baja, supongo, por supuesto. La empresa de Calista está perdiendo contratos de marca raudales. A Joran lo pusieron en licencia administrativa de su puesto en la junta directiva. Entré a la cocina. Odessa estaba sentada junto a la ventana, tomando té y leyendo otra carta manuscrita que había llegado a nuestro buzón. Una mujer de Oregón. Había incluido una foto de su madre, ya fallecida. Diles, le dije a Dennis, el silencio fue su elección, no la nuestra. Él soltó un suspiro bajo. Entendido. Al final de esa semana, Odessa era tendencia en Twitter, no por drama ni rabia, sino por gracia.
Ya no leía los comentarios, al menos no todos. Pero guardaba una pila impresa de los que tenían significado. Estaban en una pequeña bandeja junto al televisor, entre su bolsa de tejido y un recipiente con caramelos de mantequilla. Ese fin de semana. Abrí la laptop y empecé a esbozar algo que había estado rondando en mi mente por semanas. Una idea, un espacio, un regreso. A principios de junio presenté los papeles. El regreso silencioso. Sería una pequeña organización, sin fines de lucro enfocada en la dignidad de los mayores, la defensa, la seguridad habitacional y algo simple pero profundo. Una red de voluntarios para acompañar a pasajeros mayores en los aeropuertos, para que nadie tuviera que esperar solo, para que nadie tuviera que preguntarse si el auto realmente volvería. Usé parte de mis ahorros de consultoría para comenzar. No fue un gesto grandioso, pero fue un comienzo. La primera reunión de la Junta se llevó a cabo en una sala trasera de un centro comunitario en el centro. Llevamos galletas compradas y una jarra de limonada. Odessa entró, apoyándose ligeramente en su bastón. La ayudé a sentarse en el lugar principal de la mesa. Mamá, dije, deslizando el cartel hacia ella, tu silla emerita. La miró un segundo, luego soltó una risa suave. La primera en mucho tiempo que no llevaba una pizca de tristeza. ¿Eso viene con bocadillos?, preguntó. Nos reímos todas, y por primera vez no parecía que nos riéramos a pesar de algo, sino porque podíamos. Durante la reunión, Odessa se quedó callada, escuchando, asintiendo de vez en cuando. Una vez levantó la mano. Deberíamos incluir aeropuertos de pueblos pequeños. Dijo, esos son los lugares donde la gente olvida. Al final del día, manejé de regreso a casa. El sol calentaba el tablero. Odessa apoyó suavemente su mano sobre la mía. ¿Estás bien?, pregunté. Asintió. Mejor que en mucho tiempo. Esa noche, después de que se fue a la cama, me quedé en la cocina. La vela junto a la foto de mi padre seguía ahí, se había consumido casi por completo. Miré la pila de carpetas sobre la mesa. Planes para la organización, consultas de medios, incluso una nota de un exalcalde ofreciendo ayuda. Y susurré, casi sin querer, me diste todo, mamá. Solo te devolví el favor.